Ariel Banda, economista y contador público, Universidad de la República, fue profesor de Economía y Política Monetaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, fue subgerente general del Banco Central del Uruguay y se desempeñó como vicepresidente del nuevo Banco Comercial. Muy buenos días. Bueno, me tocó hacer la segunda parte de esta presentación y exponer en 15 minutos 30 o 40 años de banco, un poco más porque la cosa arranca antes, es un imposible. Así que lo que elegí fue hacer algunas pinceladas de algunos hechos, si se quiere hasta anecdóticos, digamos, que ayudan a razonar, digamos, sobre la historia del Banco Central. Como decía Gabriel, 50 años no es poca cosa, pero si miramos en el contexto latinoamericano, hay muchos bancos que están cumpliendo los 70, los 80 y están cerca de los 100. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque por un lado, ustedes saben que en el siglo XIX Inglaterra pasó a ser la principal economía del mundo y pasó a crear su banco central con el Acta Pila en 1848 y a difundir, digamos, el sistema patronoro. Y el sistema patronoro, que ataba la creación de dinero de cada país a las reservas de oro que tenía, lo que hacía era proveer, digamos, una regla para la creación de dinero. Pero bueno, el patronoro funcionó bastante bien hasta cerca del fin de siglo y la Primera Guerra Mundial lo liquidó. Y en consecuencia los bancos que había en los distintos lados no tenían un patrón, una regla sobre cómo hacer crecer la emisión primaria, digamos. Por otro lado, el efecto de la guerra había generado las primeras inflaciones, o sea que a raíz de eso se hizo una conferencia en Bruselas en 1920 que lo que aconsejó fue a todos los países la creación de sus bancos centrales. Y muchos de los países latinoamericanos empezaron en la década del 20 a crear sus bancos centrales, pero Uruguay no. De la conferencia de Bruselas derivaron dos expertos, curreros, como decíamos. Siempre los hubo. Siempre los hubo. Sí. Kemmerer y Niemeyer, que hicieron las cartas orgánicas de casi todos los bancos centrales de esa época. ¿Por qué no hizo entonces, decíamos, el Banco Central Uruguay, el Uruguay su Banco Central? Bueno, ahí propuestas no faltaron y muchas de ellas eran muy buenas propuestas, pero había quienes entendían que el Uruguay ya tenía su Banco Central. O sea, si uno lee el libro de Frank Tamaña, dice que Uruguay tenía un Banco Central creado en 1896 que tenía la emisión en carácter de privilegio. Entonces, esa era la función más importante de un banco central en esa época. Pero, digamos, en realidad, digamos, lo que hizo más fuerza fue que en los años 30, digamos, el principal referente económico del Partido Colorado, que era el doctor César Charlone, se pronunció por crear dos departamentos en el Banco República y no un banco central. Y era una persona de gran prestigio, digamos, lo llamaban Fu Manchu, por el mago más famoso de la época, porque había hecho la primera devaluación, o sea, conseguir más dinero para el sector público sin modificar la cantidad de oro. En la década del 60, sí. Había muchísimos magos. Bueno, y incluso, digamos, otra razón fue el gran prestigio que había generado el Banco República, porque el Banco República había iniciado, digamos, haciendo
creando sucursales en todos los departamentos y en todas las principales ciudades del país, y eso le sacó al agro los usureros que tenían entonces y los transformó en un banco serio, y ese prestigio fue muy grande y se extendió en el tiempo. Y tal es así que cuando en los años 30, incluso por una emisión importante, un crédito importante que dio, terminó afectando el mercado cambiario, lo atribuyó a la especulación y todo el mundo le creyó, y el gobierno le dio el control del mercado de cambios además, o sea que sacó ventaja de sus errores. Luego las derivadas de la ley de bancos y luego la Carta Orgánica del 2 de enero del 39 los dejó en definitiva al Banco República responsable de la estabilidad monetaria y cambiaria por un lado y de la financiera por el otro, provocando que fuera juez y parte en cuanto a los bancos y que no cumpliera con el principio de Tinbergen de tener un instrumento independiente para cada objetivo. Ahora, el prestigio del Banco República se derrumbó cuando no pudo cumplir con las dos finalidades. O sea, en la década del 60 tuvimos inflación de 2 dígitos prácticamente toda la década, y en el 65 tuvimos una crisis bancaria en la cual cayeron 8 bancos, de los cuales algunos que estaban en el ranking entre los primeros 10. Entonces ahí empezaron los políticos a pensar, digamos, de que era bueno, digamos, aceptar la prédica que había hecho la CIDE con el contador Iglesias a la cabeza de hacer un banco central. En la crisis del 65 además el desprestigio de República se agrandó por el hecho de el manejo de las cuentas en moneda extranjera. ¿Sí? Yo me acuerdo que el gerente de negocios con el exterior tenía en el cajón una libretita donde apuntaba los préstamos, los pagos que había que hacer y demás. Y bueno, hubo atrasos con el Chase Manhattan y otros bancos. También hubo incumplimientos, hubo cosas que se pagaban 2 veces. Sí, doble cumplimiento. Es una forma de incumplimiento. Y además cuando la inspección de bancos abrió la caja fuerte del Banco Transatlántico, encontró que había cosas muy comprometedoras para los directores del Banco República. Entonces, ahí fue el no va más. Y resolvieron hacer un proyecto que cayó, digamos, un proyecto de reforma de la Constitución que cayó también con el colegiado y que creaba un banco central. El constituyente fue muy astuto, digamos, y dijo solamente habrá un banco central con fecha de creación y las atribuciones básicas, digamos, para empezar. Se prometía una ley de emergencia que tuvo todo menos la emergencia. Tardaron hasta septiembre en aprobarla, y entonces en definitiva el 1 de marzo se inauguró el Banco Central, pero se inauguró no con las autoridades que estaban ya acordadas. El contador Iglesias iba a ser presidente, pero no estaba la venia. Y la venia no estaba porque las venias de todos los entes autónomos se hacían en un solo paquete, porque había que repartir bien las cosas. Entonces, no salió hasta mayo, y hasta ahí hubo como presidentes los de República, ¿no? Pero bueno, el 1 de marzo inició su actividad sin las autoridades correspondientes, sin presupuesto, sin funcionarios y sin sede. Estábamos todos en comisión. El departamento de misión pasó en comisión al Banco Central, o sea que el Banco Central no tenía funcionarios. Bien, entonces, ¿cómo era el régimen monetario
cambiario en esa época, cuando el Banco Central se crea. El manejo monetario era relativamente simple, porque había muy pocos instrumentos. En esa época lo que había eran los encajes, el margen de receptividad, los redescuentos y los topes de cartera. Y el cambiario era muy complicado, por el contrario, porque había tipos de cambios múltiples. Al fin de la Segunda Guerra Mundial se crea el BIRF, hoy día Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, y el Banco República adhiere sobre los años 60, digamos, a esos organismos, y eso implica que tenga que abandonar los cambios múltiples. O sea que el mercado cambiario pasó a funcionar con un tipo oficial que estaba a 11.03 y después detraciones y recargos, o sea, detraciones para los exportadores y recargos para los importadores, que después le agregaron depósitos previos además. Entonces, en definitiva, era como tener muchos tipos de cambios, solo que un pedacito era la cotización y otro pedazo era las detraciones y los recargos. A menos de un mes de iniciar el Banco Central, cuando Enrique todavía no estaba en la presidencia, el ministro decidió devaluar y se planteó en el seno del directorio una discusión de quién le correspondía tocar el tipo de cambio. Y bueno, la decisión fue que era al Banco República, porque la ley del 36, porque el decreto del 36 le había dado el manejo del mercado cambiario y la ley de emergencia todavía no había salido y por tanto el departamento bancario, o sea, el que tenía el manejo del mercado de cambios, teniendo en cuenta además que el Banco Central todavía no había podido instalar su mesa de cambios. Así que esa la perdió el Banco Central. El resto del año 67 transcurrió entre continuos conflictos entre la parte dirigista del Partido Colorado y la parte liberal del Partido Colorado. Creo que pasaron 4 ministros en ese año. 3 ministros, perfecto. Y para colmo, en diciembre falleció el presidente de la República. Y el año 68 inició en lo que parecía un calco de los años previos. En ese entonces el mercado cambiario pasó a manejarse con maxi devaluaciones. Normalmente teníamos una devaluación en octubre, noviembre, cuando los laneros, después de esquilar, metían la lana en los galpones de la calle Paraguay y Corain y decían, hasta que no devalúes, no exporto. Y después en la posafra, los que tenían la carne en los frigoríficos hacían lo mismo. Entonces, 2 devaluaciones y que eran más y devaluaciones. Con lo cual, en esa época era más importante adivinar cuándo era la devaluación que producir. O sea, se volvió una economía muy especulativa, digamos. En noviembre del 68 el tipo de cambio pasó de 100 a 200 en nuestra masiva evaluación, pero a medida que transcurrían los meses, y acá en el verano no es el momento más adecuado para tomar medidas, el margen para tomar medidas en términos de lograr el equilibrio externo y eliminar la especulación se achicaba. Entonces, el equipo económico decidió devaluar a 250. El problema es que la decisión esa trascendió a la prensa antes de que se enterara otros directores del Banco Central, entre otras cosas, y se imagina eso que se conoció como la infidencia, el costo en términos de prestigio que tuvo para el Banco Central. De vuelta se planteó a quién le correspondía y ahí se le pidió una opinión al doctor Maggi, que era el abogado consultor más importante del banco, y
respondió que lo que se venía haciendo era ilegal y hasta podía pensarse que era inconstitucional, pero que cumplir con las leyes sería una catástrofe, porque había que hacer licitación para comprar dólares. El Banco Central para comprar dólares tenía que hacer licitación. Tienen una idea cómo era un poco toda esa época con todos estos elementos, ¿no? Bueno, el estado de convulsión social, digamos, y el caos político que se había en el año 68, llevó en junio a decretar medidas prontas de seguridad para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos, y entre ellos lo de los bancos oficiales, y ahí sus funcionarios conocieron por una semana los cuarteles. Pero las medidas tradicionales contra la inflación, que eran normalmente recesivas, lo que recomendaba el Fondo Monetario Internacional, no eran eficaces para salir del marasmo en que se encontraba la economía, y entonces se planteó hacer un programa de estabilización heterodoxo, es decir, basado en política de ingresos, similar al que Krieger-Bárcena había hecho en Argentina. Ahí lo que se trata es de romper la inercia inflacionaria mediante congelación de precios e ingresos, y establecer topes de cartera para que no haya una creación de dinero por ese lado que vaya al mercado cambiario, y medidas de pronta de seguridad para detener la conflictividad social que se suponía que venía inmediatamente después de eso. Sobre todo porque la congelación de precios y salarios se decretó el 28 de junio y el 30 de junio correspondía el ajuste semestral, que en una época que había inflaciones grandes podía ser del 30-40% sin problema. O sea que ahí el descenso, digamos, del salario real fue fuerte. Y el programa, una vez más, fue hecho en el Ministerio de Hacienda y no en el Banco Central. O sea, el Banco Central ahí todavía no lograba, digamos, agarrar el toro por las astas. Bien, ¿cómo estamos? Bueno, el programa funcionó bastante bien un par de años, porque la congelación de salarios y de precios ayudó a la baja del déficit fiscal y a la baja de la inflación, y porque, como todo descenso de la inflación genera un aumento de la demanda de dinero, que permite, digamos, tener recursos ociosos y que no se vayan al mercado cambiario. Al contrario, es decir, la gente se desprende de los dólares, lo cual sirve al Banco Central, y además se establecieron topes de cartera. Pero la buena conducta duró poco, porque en la rendición de cuentas del año 69 se produjeron excesos, muchos de ellos propiciados por componentes del propio partido de gobierno, que dieron lugar a 96 vetos, de los cuales el Parlamento levantó 64. O sea que el déficit fiscal ahí se... Además, la crisis financiera había demandado que el saldo deudor de los bancos del BCU se cuadruplicara, y el BCU excedió largamente sus metas, porque el presupuesto monetario que se hacía desde el año 64 era indicativo para todos, porque ni a los bancos oficiales el Banco Central le podía imponer metas. Además, el programa se fue deteriorando porque fue muy difícil lograr mantener una estructura de precios incambiada en una economía pequeña, sujeta a shocks externos e internos, en donde el déficit fiscal no era fácilmente controlable. Eso ya viene desde la primera presidencia de Rivera. Las tasas de interés se hicieron, castigaban mucho a los deudores, porque cuando baja la inflación las tasas reales quedan muy altas y los bancos
no necesariamente acompañaron totalmente ese movimiento. Y en definitiva, digamos, la economía se empezó a volver también bimonetaria, agregando una nueva dificultad a la política monetaria. Digamos, yo recuerdo que, por ejemplo, la portera del edificio me venía a dar cuando cobraba para que le comprara dólares, para después irlos cambiando a poquito. Eso les da la idea de cómo era. Bueno, finalmente se logró llegar hasta marzo del 62 con la aplicación de comisiones. O sea, el tipo de cambio era 250, pero había una comisión de 120 pesos. O sea que si querías comprar un dólar tenía que pagar 370 pesos. Y no solo en el aeropuerto. No solo en el aeropuerto. No, estaba así, había todo un mercado paralelo que funcionaba fluidamente, incluso dentro del banco, con un compañero. Y bueno, así que a Bordaberry le entregaron la banda presidencial y un programa de estabilización agonizante. Al día siguiente hubo otra masiva devaluación de 250 a 500. Se estableció un doble mercado, donde el oficial operaba en un régimen de mini devaluaciones, una paridad deslizante, pero sin un ancla. Entonces, en un esquema de ese tipo se le pone un piso a la inflación, pero no se le pone... Y la inflación llegó, entre otras cosas, porque las economías se estaban adaptando al abandono del patronoro por Nixon, llegó la inflación a 3 dígitos. Y a mediados de año se produce el golpe de Estado. Y bueno, yo creo que voy a ir dejando por acá porque la idea era tomar un poco estos hechos, digamos, para darles una idea de cómo era la época, pero no quiero excederme del plazo. Gracias, muy amable.